En este video les voy a mostrar cómo hacer un bastidor con lienzo, como para que cada uno pueda hacer sus bastidores para sus propias pinturas. Los materiales que necesitamos son varillas, idealmente de una madera liviana, puede ser álamo, pino, una regla larga, papeles de lija o lijadora en el mejor de los casos, ingletadora para cortar en ángulo de 45 grados, cola vinílica. Esta es una cinta de ángulos que en realidad sostiene la estructura hasta que esté fija cuando está pegada. Látex o base acrílica. Aparte una engrampadora y un pedazo de tela, un recorte de lienzo. Estas dos últimas se las muestro más adelante. Les voy a mostrar cómo hacer un bastidor de 30 centímetros por 45. Empezamos midiendo los lados. Vamos a necesitar dos lados de 45 y dos de 30. La medición va a ir por el lado externo al rectángulo que estamos por construir. Dejando siempre espacio porque vamos a cortar en 45 grados. Tenemos dos lados de 30 centímetros y dos lados de 45. Empezamos lijando los 4 lados de las varillas para no astillarnos y para que quede más prolijo. Esto lo podemos hacer con la lijadora eléctrica o si no también con un papel de lija a mano. Una de las aristas la vamos a lijar en redondo, redondeando la zona, que es después lo que nos va a quedar para el lado interno y ayuda a que la tela no se marque con el canto de la varilla. Acá vemos cómo queda redondeada la parte interna. Así lo hacemos con todas las varillas. Como ya tenemos las marcas de los centímetros que necesitamos, vamos a empezar a serruchar con la ingletadora que nos marca justamente 45 grados. Esto lo volvemos a hacer con todas las marcas que tenemos, teniendo en cuenta de que en una varilla las dos puntas más largas tienen que estar del mismo lado, que va a ser después el lado exterior. Así quedan entonces los cortes, 2 de 30 centímetros y 2 de 45. Para el que no tenga la posibilidad de cortar en 45 grados, lo que también se puede hacer es tener la varilla cortada a 90 grados, o sea, de forma recta, y unirlo también de esta forma que les muestro acá. Empezamos entonces a armar la estructura de madera para lo que va a ser después el bastidor. Vemos entonces como los lados internos son los que tienen la arista redondeada. Idealmente usamos esta cinta que sujeta los ángulos y aparte después se tensan, con lo cual no hay mucha posibilidad de error de que los ángulos no estuvieran a 90 grados. Cuando está ubicada la cinta alrededor de la estructura, la mantenemos floja y vamos a encolar los ángulos que habíamos cortado. Alcanza realmente con encolar dos varillas que estén enfrentadas, con lo cual la cola vinílica ya pega hacia los otros lados también. Una vez encolados los ángulos, tensamos con esta cinta, sujetando así todo el bastidor.
A continuación vamos a engrampar los ángulos para sujetar bien las varillas entre sí. Esto lo pueden hacer con una engrampadora manual, que es esta que les muestro acá primero. Yo tengo esta otra que es neumática, que funciona con un compresor, pero perfectamente en sus casas pueden utilizar la engrampadora manual. Importante es que demos vuelta la estructura del bastidor y del lado que va a ser el lado de atrás pongamos las grampas. Vamos a engrampar a 45 grados uniendo las dos varillas. Acá se los muestro. Yo lo voy a hacer con esta. Si ponemos las grampas del lado de adelante, es muy probable que la tela que va a ir por encima finalmente quede marcada con las grampas. Esto lo vamos a dejar secar por lo menos 15 minutos. Y lo mejor es dejarlo apoyado en una mesa sin levantarlo. Bueno, volvemos al taller. Ahora sí soltamos la cinta y ya vemos que quedó firme la estructura. Acá se ve bien como los lados internos son los que quedaron redondeados. Ahora necesitamos un lienzo, lo recortamos en un tamaño aproximadamente 10 centímetros más de cada lado. Es conveniente agarrar un lienzo que no sea muy fino. Acá se ve una estructura en la tela acercándonos y se nota que es un gramaje que es más grueso, que va a ser entonces más resistente. Lo que vamos a hacer es engrampar primero todo un lado. Para eso nos fijamos de que el corte que hayamos hecho en la tela sea recto, con lo cual nos podemos guiar para ubicar la estructura de madera. Se puede doblar la tela que quede simple del lado de atrás, o si no, lo que yo voy a hacer en este caso es hacerle como una especie de dobladillo para que quede más prolijo. Aparte, evitamos que se deshilache. Las grampas las vamos a colocar en 45 grados porque esto nos ayuda a que no se deshilache la tela. Entre una y la otra grampa tensamos para el lado que estamos ubicando las grampas, cosa que la tela quede bien estirada de este primer lado. Después vamos a colocar las grampas del lado opuesto al que empezamos. Podemos dar vuelta el bastidor si nos resulta más cómodo. Y ahora sí, para los siguientes 3 lados, lo que tenemos que tener en cuenta es engrampar desde el centro primero y después hacia un lado y hacia el otro lado. Esto nos ayuda por un lado a tener la tela centrada y poder tensar por el otro hacia los dos lados de forma independiente. O sea, primero hacemos la del medio, también en diagonal. Vamos a tensar la tela.
Así seguimos entonces de los otros dos lados, en este caso los dos lados largos, empezando también de nuevo por el medio, hacia un lado y hacia el otro con las grampas. Acá vemos si en el ángulo nos queda demasiada tela, se puede cortar siguiendo esa misma diagonal del corte de la madera como para quitar un poco de tela. Después de doblar el final de la tela para adentro, acá en el ángulo, vuelvo a engrampar como para que quede firme. Así lo volvemos a hacer entonces del siguiente ángulo. Voy a meter esto adentro. Bueno. Para que quede bien liso, podemos levantar el bastidor como para hacerle fuerza y tensar la tela. Acá, aparte de ubicar las grampas, lo que tenemos que hacer es saber que está tensa la tela de abajo. Para los que no quieren hacer este dobladillo, digámosle, del lado de atrás, lo que también se puede hacer es encolar ese final del lienzo como para darle más firmeza y que justamente no se deshilache. Bueno, y acá vemos cómo quedó terminado. Medio lejos. Sí. Para dejarlo listo para pintar, tenemos que darle una base blanca. Esto puede ser directamente con látex o si no también se consigue una base acrílica que cumple la misma función. Y podemos usarlo con el rodillo o si no también, bueno, con pincel. Yo lo voy a usar con pincel. Según el tamaño del bastidor podemos pensar qué es mejor para cubrir la superficie, si usamos pincel o si usamos un rodillo. También se puede hacer una mezcla de tiza en polvo con cola vinílica, que es lo que estaría funcionando como sellador para la tela. Es importante aplicar la pintura de forma horizontal y después de forma vertical. Ir haciendo siempre horizontales y verticales, como para que todos los poros se vayan sellando. Y así queda terminado el trabajo. Acá tenemos el bastidor listo para empezar a pintar nuestras obras. Otra opción es entelar un chapadur o un MDF, que es esta madera que tengo acá en este caso, o cualquier madera fina que tengamos como para pintar sobre ella. Ahora les voy a mostrar cómo podemos forrarla con el mismo lienzo que estuve usando antes, como para que tenga una estructura de tela nuestra superficie. Acá sí me resulta muy bueno usar el rodillo para aplicar cola mezclada con agua, de la misma cola vinílica, para que toda la superficie tenga la misma cantidad de pegamento. Acá sí tenemos que trabajar de una forma bastante rápida para que no se seque. Este es un tamaño ahora chico, pero incluso si es una superficie muy grande, tenemos que hacerlo de a tramos.
Una vez que aplicamos toda la cola vinílica, lo que vamos a hacer es colocamos el lienzo ya previamente recortado por encima y con otro pedacito del lienzo, con un resto de tela, apretamos friccionando sobre la madera como para que no quede ninguna aureola o ningún globito de aire y para que toda la superficie quede parejamente pegada. Para los costados les recomiendo que sí agarren la cola sin mezclar con agua, o sea, más dura, porque va a agarrar más firmemente la curva, digamos, que tiene que hacer el lienzo. Lo mismo del lado de atrás, agarro la misma cola con un pincel como para pegar el final de la tela. En los ángulos puedo hacerle un pequeño doblez como para que no quede sobresalido y también se pueden cortar los excedentes con una tijera. Faltaría entonces pintar solamente de blanco para que también esta superficie quede lista para utilizar. Bueno, manos a la obra, ahora cada uno a hacer su bastidor.